Entonces, muy buenas noches con todas. Gracias por estar juntas en esta ocasión. Para las que se conectan por primera vez y no han participado de las sesiones anteriores, estamos desarrollando el programa de Cuentas Claras, Finanzas para Emprendedoras que mencionó Alessandra, que consta, perdón, de 5 talleres y donde estamos trabajando temas útiles y que son de aplicación para sus emprendimientos. Nosotros hemos armado esta currícula en esta malla a partir de la información que muchas de ustedes completaron en el formulario, que creo que lo corrieron a fines de febrero, ¿cierto? Entonces, ustedes representan esas personas que han dado su opinión y que ha permitido armar la estructura del programa. Y una de las características del programa es que sea participativo y sobre todo reflexivo, que nos lleve a la reflexión para posteriormente poder aplicar en nuestros emprendimientos, en sus emprendimientos. Y como les mencionó Alessandra, estamos en la sesión número 3, hoy día martes 12 de marzo. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es cómo preparar mi flujo de caja. Y nuevamente, siempre les repito, esta no es una clase de contabilidad, esta no es una clase de finanzas porque nos tendremos que tomar mucho más tiempo. Estamos tratando de compartir conceptos que se traducen de los términos contables, administrativos y financieros a un idioma más sencillo y simple, justamente para que las personas que no son especialistas en el tema puedan asimilarlo y adquirirlo de una manera bastante sencilla. Todos los temas que abordamos acá están hechos en base a emprendimientos similares, anteriores, que pasan por las mismas situaciones que ustedes. Y nuevamente les comento, buscamos que sea participativo y a partir de eso nos llame a la reflexión, ¿no es cierto? Entonces vamos a introducirnos en el tema de primero qué conceptos y qué elementos se giran en torno a este flujo de caja, ¿cierto? Que por si acaso no es nada misterioso. Entonces, vamos, yo quisiera que me cuente alguna de las compañeras que está acá, si alguna vez te ha pasado que llegó un día y no tienes efectivo ni dinero para pagar deudas, para pagar planilla, para pagar al personal, para pagar la luz, la limpieza o algún insumo que uno compre, ¿no es cierto? A ver, cuéntenos si les ha pasado esta experiencia, algunas de ustedes. Las leemos en el chat. ¿Alguna vez les ha pasado? Nos ha podido pasar en lo personal también, ¿es cierto? Sí me ha pasado, Melissa. ¿Ok? ¿A alguien más le ha sucedido esto? Sí, sí, muchas veces con varias I, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí me ha pasado. Efectivamente, esto nos pasa, esto es el pan de cada día, creo, ¿cierto? Pero yo les quiero hacer una pregunta adicional con esto. Porque si te ha pasado, si nos ha pasado, hemos sentido algo. Y acá hubo un taller muy importante que Lara dio, que era esta conexión entre el dinero y la vida, ¿cierto? Entonces, muy importante. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cómo se sintieron cuando pasó eso? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Les afectó? ¿Qué pensaron? O sea, ¿cómo se han sentido ya como personas frente a esta situación que les pasó en el emprendimiento o en el negocio? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenos, las leemos por ahí en el chat. Frustración, exacto. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera compartir? Dice, pensaba que estaba haciendo algo mal para llegar a esa situación. Ajá. Ujú, sí. Esto es algo que nos afecta. Miedo. Excelente. Gracias, Milagros, por compartirlo. Frustración y al comienzo quería dejarlo todo. Frustración en el primer momento, pero de ahí tuve que calmarme. Exacto. Gracias por compartirlos. Y yo también les quiero comentar algo. Hace muchos años, yo trabajaba como directora de finanzas de una organización en Lima y como directora de finanzas, efectivamente, yo por mis manos pasaba
todo el tema de tesorería. Y llegaba el 30 y el 31 de mes yo ya veía, era el 28, veía la caja, veía que no alcanzaba los fondos para pagar la planilla a todos los colaboradores. Y a mí me afectaba en lo personal muchísimo, además de todo lo que ustedes han comentado, miedo, frustración, hasta pena, que hice mal, a mí me afectó porque mi mano izquierda, solo mi mano izquierda, se me llenaba de granitos. Y yo pensé en un momento que eran hongos, les cuento, pero la mano derecha no tenía, ¿ya? Y era puro estrés, pues obviamente fui, sí es feo, dice, fui al dermatólogo y me dijo, no, es estrés. Bueno, y después comencé a seguir y efectivamente llegaba el fin de mes y a mí los pelos se me paraban de punta y yo sí me sentía igual que ustedes, mal, frustrada. Pero mi jefe no se sentía mal, eso me daba cólera, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que algunas personas somatizamos más este tipo de situaciones, porque el tema de manejar el dinero, en este caso de tu emprendimiento, te genera una situación adicional de pesar, hasta de culpa, qué está pasando, qué estoy haciendo mal, por qué estoy así, no me va a alcanzar la plata para los próximos pasos, ¿no es cierto? Entonces todo eso nos lleva, o sea, imagínense la situación propiamente digamos, del emprendimiento y todo lo que uno que tiene que hacer, te lleva a toda esta situación que te afecta incluso tu salud. ¿No es cierto? Entonces, justamente vamos a ir conversando para ver cómo podemos ir abordando todas estas cosas. Y bueno, acá viene otro tema, ¿cierto? Que muchas veces a algunos se nos ha podido presentar también. Puede que una empresa sea rentable, puede que tenga un súper margen de utilidad, pero llega el día que no hay plata. La verdad, chicas, eso es muy real y es cosa que se les presenta a casi todas las personas y a casi todos los que manejamos tesorería. Y digo todos los que manejamos tesorería y dinero porque ustedes, como ya conversamos en el taller anterior, están en la parte técnica. En el caso de que si la empresa fuera de galletas o de preparación de panadería y todo, ustedes están ahí con la masa, ¿no es cierto? Ven la parte administrativa o el tema de la parte de gerencia y también son las accionistas principales. Entonces, esto nos pasa y esto nos genera preocupación y nos genera frustración y nos hace pensar 100.000 veces en, ¿estoy en lo correcto? ¿Voy a hacer lo mismo? ¿Sigo o no sigo? ¿Y cuándo y por qué sucede esto? Y yo quise traer este tema a la reunión porque en el primer taller, cuando hablábamos del plan financiero y las metas y los sueños, había una guerrera, una participante que dijo, mi sueño sería trabajar, vender mis productos para Saga Falabella, si mal no recuerdo, ahí debe estar en la grabación. Y, por ejemplo, solo para comentar muy breve este caso, Saga Falabella, Plaza Vea, todos estos retails que son inmensos, trabajan con tu capital. ¿Qué significa eso? Que te compran, pero te pagan después de 45 días. Y esto, dependiendo del producto, puede ser hasta 90 días. Entonces, si uno quiere entrar a trabajar con este retail, con cualquiera de estas empresas, ¿qué tiene que tener en claro? Tiene que tener en claro que no va a recibir el dinero en el momento en que vende, sino probablemente 45 días, 60 días o 90 días después. Y eso es lo que te genera, no tengo plata, porque no tienes plata en caja. Y todos empiezan con el tema de las lagrimitas, los dolores de cabeza, las preocupaciones y el estrés. Entonces, luego vamos a seguir conversando de eso, pero esta situación es muy real. ¿Y por qué la traigo al inicio de esta sesión? Porque muchas veces hemos escuchado noticias en la prensa, en distintos medios, que a veces no solo necesitas tener una buena rentabilidad, sino que necesitas tener un buen flujo de caja para mantenerte en el mercado. Y eso es una de las cosas que vamos a aprender y vamos a seguir comentando y reflexionando el día de hoy. ¿Y por qué digo reflexionando? Porque en el caso que les comento del retail y que te pagan a 45 o 90 días, tenemos que tener algo más en la cabeza y es decir, ¿quién me va a financiar durante todo este tiempo que no me ingresa a mi caja ese dinero de la venta?
una complicación adicional a nuestro emprendimiento. Ya, pues mira. Pues muy bien, entonces, hablando de caja, encontré este magnífico, ay, perdón, este magnífico, ay, ¿qué pasó? Este magnífico, ahí está, mensaje de nuestra amiga Mafalda, ¿cierto? Mi cartera, dice, mi cartera, refiriéndose a la caja, ¿no es cierto? Nosotros, mi cartera está como la cebolla. La abrí y se me salieron las lágrimas. Me pareció genial a propósito del tema que hablamos. Entonces yo les pregunto, hoy, 12 de marzo, a las 8:20, ¿cómo está nuestra caja? ¿Cómo está la caja de tu emprendimiento? ¿Cómo está la caja? A ver, cuéntenme. Entiéndase caja por el efectivo, la cajita chiquita donde seguramente muchas de ustedes guardan lo que han cobrado, las ventas, las cosas. ¿Cómo está su caja Yape? Todas aquellas que manejan Yape. ¿Cómo está nuestro saldo hoy día? Si quieren no me digan el monto, manito arriba o manito abajo, ¿cierto? Dedito arriba o dedito abajo. ¿Cómo está tu saldo si es que tienes una cuenta en el banco? O la suma de las tres. ¿Cómo está tu caja hoy día 12 de marzo? Porque eso nos da una indicación de cómo es tu negocio. En cero, casi vacío. ¿Cómo está? ¿Cómo está la de las demás? ¿Cómo está su caja hoy? No hay saldo, pero vamos a coger. Esa actitud me gusta. ¿Cómo está? Poquito. Este mes estoy de descanso médico y mi caja no está llena. Ok, ajá, entonces ha bajado la actividad de las operaciones. ¿Cómo está? Vamos, vamos, vamos. Sinceramente todo es para pagar. Acabo de pagar muchas cosas, está en cero hoy, ¿no es cierto? Yo tengo más de 3, menos de 5, pero vamos por más, muy bien. No muy bien, me gustaría mejora. Ok, 12 de marzo, ajustadísimo, recuperándome poco a poco. Ok, y entonces no llegamos a fin de mes a este paso. Salvo que, ahí voy, salvo que todos los negocios tienen un ciclo, y ese ciclo que está asociado a la producción tiene necesariamente que ver con el ciclo del dinero. Ya, mis facturaciones son semanales y gracias a Dios puedo manejar algunos gastos. Ajá, muy bien, ves pagando el alquiler personal, pero vamos más o menos. Ok, efectivamente, hay negocios como este que nos comenta Erika, ¿cierto? Hay facturaciones semanales. Ella ya tiene un nivel y un control. Y vamos a ver entonces, ¿qué sucede? Pero esta es una muy buena pregunta ¿por qué la hago? Porque esto nos genera una idea de cómo es el movimiento del negocio. Probablemente todas estamos medio vacías hoy día porque la mayoría vende fin de mes. O de repente, por ejemplo, algunos negocios están asociados a ciertas fechas. Se viene Semana Santa. Entonces muchos tenemos la esperanza de que por ahí podemos llenar mejor la caja para esa fecha. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ¿por qué no se mueve? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante hablar de eso, no es cierto? Porque eso que ustedes me han respondido, ¿ya? Es esto. Y entonces a veces siempre la ilustración nos ayuda más. Este es el ciclo del dinero, ¿ya? Y esto es importante, nosotros reconocerlo y vincularlo al propio negocio y al propio emprendimiento que ustedes tienen. Entonces, ¿por qué el dinero está en el medio? Porque en todo emprendimiento el dinero tiene que estar en el centro. Lamentablemente es así. Nos guste o no nos guste, y encima le tienes que poner la coronita porque el dinero es lo que todas las señales vienen con dinero. Todas las señales vienen con numeritos, como dije en el primer taller, decíamos, tenemos que tener las cuentas claras. Nuestros números tienen que estar claros para nosotros. Y cuando me refiero a nuestros números, siempre me he referido a cuáles son tus resultados, qué dicen tus indicadores. Y ahora vamos a ver. Todas las flechitas que están en verde es lo que ingresa a mi caja donde está el dinero, ¿ya? Y todo lo que sale, todo lo que está en rojo es lo que sale. Y luego vamos a ver que las flechitas en negras es el proceso. Entonces yo les cuento,
La inversión es lo primero que ingresa a mi caja. Y esa inversión puede ser capital propio, el propio capital de ustedes, sus ahorros, o un capital de terceros, o un socio accionista. Y luego, ¿qué sale de la caja? De la caja sale, es un egreso de dinero para comprar, si estamos en el negocio de la panadería y la pastelería de la señora que era panadería, pastelería, la rendidora, nuestro ejemplo de la clase anterior, ¿no es cierto? Usamos dinero en comprar insumos, en comprar harina, en comprar azúcar. Luego también probablemente alguna compró algún activo, ¿cierto? Pudieron haber comprado una batidora, una amasadora, etc. Y obviamente también sale en rojito gastos, mi flechita en roja, gastos para pagar los empleados, para pagar, no sé, la luz, la publicidad que ustedes pueden hacer en redes sociales y otras cosas más que necesitan. Entonces, la materia prima la utilizo con la máquina, la mano de obra, las personas que me ayudan, los gastos que necesito, y tengo mi producto. Una vez que tengo mi producto, que en este caso podrían ser unas galletas, una torta, el giro de esta panadería, pastelería, ya la tengo lista. ¿Y qué hago con ella? Sale a la venta. Y cuando sale a la venta, yo puedo decidir, según el negocio de ustedes, ya, yo tengo mi tienda, ¿cierto? Tengo mi panadería, tengo mi kiosco, tengo mi stand y ahí la vendo. Pero también puede ser que la distribuya. En la tienda la vendo al contado. Y en la distribución de repente me pagan a una semana, me pagan a 2 semanas, o tal vez a un poquito más de tiempo, no sabemos, ¿cierto? Entonces, este es el viaje que hace el dinero de tu caja en tu emprendimiento. Y es muy importante reconocer este ciclo del dinero. ¿Por qué? Porque eso nos permite analizar aquí en dibujito y luego vamos a ver en los números cómo estamos. Ojo, en este caso de esta panadería, el ciclo es rápido. ¿Por qué? Porque como el maestro panadero, ¿cierto? El señor entra, creo que los panaderos entran a las 2, 3 de la mañana, comienzan a amasar, hacen el pan, venden en la mañana, luego entran y hacen otro turno para la tarde. En la galleta debe ser similar, también por lo que yo he visto en algunos casos. O sea, amasan, preparan todo y listo, tus galletitas salieron hoy día en la tarde, están fresquitas y ya puedes empezar a venderle. Entonces, en este caso de este negocio en particular, es muy rápida la rotación. ¿Dónde se podría demorar? Si es que nuestra amiga o nuestra emprendedora la venta la tiene y la coloca a distribución y la cobra en una semana o la cobra en 2 semanas o la cobra en un poco más de tiempo. Pero ¿qué sucede, mis queridas participantes, si el proceso de producción que está al lado derecho, la materia prima, la maquinaria, los gastos, hacen que por la naturaleza de nuestro producto tome más tiempo? Yo vi un caso y visité un caso de unos señores que producen trucha, donde es como el cerdo, por ejemplo, todo lo que es alimentos de animales, ¿cierto? Tú pones el primer día y el pollito, el chanchito o la trucha, dependiendo el tipo de carne, puede tomar 3 meses, puede tomar 4 meses para llegar al peso ideal. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tú necesitas o cuánto tiempo tú vas a estar sin mover, sin tener ingresos? Porque ese negocio tiene que terminar y llegar al kilo específico para venderlo. Vas, lo vendes, una parte te pagan al contado y la otra parte te pagan al crédito. Eso nos estrangula y eso hay que conocerlo y reconocerlo. Eso es un elemento muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya que hemos conocido ahora el ciclo del dinero que está muy vinculado al negocio que ustedes tienen, al emprendimiento que ustedes tienen, vamos por la pregunta, ¿dónde está tu dinero? A ver, chicas, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿dónde está tu dinero? ¿Tu dinero está en tu escaparate? ¿Está en tu repisa? ¿En la tienda? ¿Está en el mostrador? Hoy tu dinero, ¿dónde está? ¿Está en materia prima? ¿O compraste alguna maquinaria? ¿O terminaste de pagar? Está invertido, exacto. Sí, pero ¿en qué está invertido?
porque la inversión es el capital que tú pones, pero tu inversión tú no la tienes sin mover. En materia prima, ajá, en insumo, ajá, a eso me No, refiero. O sea, de lo que yo estoy viendo ahorita, ya compraron, esa inversión lo hemos puesto en materia prima. Mira, muy bien, una parte está invertida en tus envíos, que habrá hecho despachos, y otra parte está en el banco, ok. Entonces, cuando hablamos de esto, si tu dinero está en el banco, no está produciendo. Quiere decir que tiene caja ahorita. Pero ok, vamos a ir luego. Está en el proceso de producción, repostería. Ok, Angélica, este ejemplo te cae ahí a pelo. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer. No sé si alguien tiene cuentas por cobrar, es decir, deja su mercadería y le pagan después de un tiempo. ¿Alguien tiene el negocio que tenga esa particularidad? Sí, ok. ¿A cuántos días, Eti? Por ejemplo, lo haces tú. Entonces, si Eti tiene a fin de mes, ok, le pagan en 3 días, la dejo en bodega, me pagan en 3 días. Ok, entonces ya vemos. Entonces, por ejemplo, una cosa es 3 días, otra cosa es medio mes y otra cosa es 90 días. Esas son las cosas que a veces nosotros tenemos que tener en la mente para poder gestionar bien la caja. Y es importante ver eso, porque cuando uno no tiene el dinero, por ejemplo, yo en una cobertura estaban a reparte mercadería semanal y pagan cada 15 días. Exacto. Entonces, en mi caso tengo una meta que venta diaria. Exacto. En realidad le digo, no existe el modelo perfecto, pero lo mejor es la venta diaria y al contado. Eso es lo mejor. Y si uno tiene ventas como ustedes a plazo, digamos en algunos días, hay que tener un colchón en el banco para poder seguir metiendo más al negocio para que el negocio siga girando. Si ustedes se dan cuenta, esto es un giro. Si nosotros en algún momento paramos o quitamos algo, se nos cayó el modelo. ¿Ya? Y este modelo no tiene que ver necesariamente si mis galletas son las más ricas, no tiene nada que ver con que, por ejemplo, la calidad es a uno, nadie cuestiona esto. Entonces, si ustedes se fijan en el emprendimiento que tienen la preocupación de que la galleta, que la produzco, que la torta, que tengo mi pedido, que tengo que pedir un préstamo al banco, tengo que meterle una complejidad más que es cómo manejo el efectivo de mi emprendimiento. ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante tener estas dos cosas. Dice, tengo dos emprendimientos, uno a plazo y otro a venta directa. A veces suelo mezclar. Ajá, miren, esto es cierto. Y les cuento, me tocó a mí ver unas empresas de cafetaleros, de productores de café en el norte, en Cajamarca. Y salía a pasar esto. Los cafetaleros tienen un gran problema de fondeo y de financiamiento, como muchos que están vinculados al proceso productivo de larga duración o maduración, como por ejemplo les comentaba la trucha, engorde de animales como pollos o como cerdos o cualquier otro tipo, ¿cierto? El café para que produzca necesita un tiempo largo. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de ellos complementaron los negocios y al costado de sembrar el árbol de café, sembraron el chocolate y el cacao. Por eso cuando ustedes van a una feria, van a alguna exhibición, van a un producto, van a algún negocio, tienen café y tienen cacao o chocolate. Comenzaron a ser complementarios para que uno pueda ayudar a solventar en el sentido de emparejar la caja. ¿Ya? Pero muchos mezclaban, justamente como nos comenta Sarin Noria, muchos mezclaban. Entonces, son dos líneas de negocio. Después de un tiempo comenzaron a separar para poder tener un mejor control. Eso sucede. Mi papá tenía tres negocios. Y entre los tres cruzaba todo. Yo no sé cómo logró hacer muchas cosas, les cuento, pero cuando nosotros como hijos le tratábamos de decir, mejoras esto, mejoras lo otro, yo creo que era un tema generacional que no nos permitía compatibilizar, ¿cierto? Pero suele presentarse, exactamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Ay, ¿por qué no pasa la lámina? Vamos a ver. Ok, entonces, cuando yo tengo estas circunstancias en la que
no tengo caja y mi dinero está invertido, mi dinero está en materia prima, cuando nos referimos a invertido, está en materia prima, está en que tengo que ir a cobrar, está en que en parte del proceso productivo y la cartera, como dice Mafalda, la billetera o la caja, está para abrirla y vemos que nos salen las lágrimas. ¿Cómo asumimos los pagos en esta situación? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen ustedes cuando toca pagar y no tengo? Ustedes dijeron ahorita casi la mayoría al 12 de marzo o está en cero o tiene muy pocos fondos o está casi vacía. ¿Qué tal si mañana nos tocaba pagar ciertos servicios o ciertas facturas? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo le hacen en esos casos? ¿Cómo afrontan ese vacío? ¿No es cierto? ¿Cómo afrontan? ¿Qué les dicen al proveedor que le dice ya te toca pagar tanto? ¿O qué hacen cuando algún empleado le dice por favor me puede dar un adelanto? ¿Cómo hacen ustedes esos casos? ¿Cómo financian eso? ¿Cómo asumen esos pagos? Porque seguramente les ha pasado, ¿no es cierto? Además que nos da el estrés, nos da la angustia, nos genera frustración. ¿Cómo patearon esa pelota? A ver quién nos quiere comentar. Dice, pues tengo otras pequeñas ventas que me ayudan al gasto. Vendo balones de gas y gaseosas. Ajá, miren, sí, eso es lo que he visto. Hay en la encuesta salía que hay varias personas que tienen más de un emprendimiento. Y entonces esto es súper interesante, porque acá nuestra amiga está cruzando y está generando distintos flujos de caja en distintos negocios. Dice, yo trabajo con mi esposo y ya sabemos qué días son nuestros pagos. Tiene un mayor control. Efectivamente, te felicito, Erika. Yo busco generar varias líneas de servicio. Excelente, ahí podemos hacer la complementariedad. Trabajo para una empresa y le estoy dando con todo mi emprendimiento. Ajá, entonces tu salario puede ayudar en financiar algo. Exacto. Pero también hemos visto casos, y yo he visto casos que me llama alguna amiga y me dice, por favor, préstame que necesito hoy día 500 soles, te lo pago cuando me paguen mi factura. Suele ser siempre, ajá. Y luego algunas te llaman también y te dicen, por favor, préstame que te lo devuelvo mañana, todavía te dicen, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, esta situación que es común nos tiene que llevar al paso de organizarnos cada vez mejor, ¿no es cierto? Miren, estoy como la hormiga haciendo varios ingresos más. Efectivamente, o sea, cuando ya comenzamos a hablar de complementariedad, las cosas se van no complicando, pero eso nos lleva a tener que hacer las cosas con cuentas más claras cada vez para ver cuál de todos mis negocios es el que me rinde. Porque si no, un negocio va a ser la caja chica del otro negocio. ¿Ok? Y entonces tenemos que tratar, exacto, es difícil manejar, efectivamente. Cuando ya comenzamos a tener una, dos o tres cosas, al final uno quiere saber cuál me rinde más, ¿no es cierto? Y al final, bueno, lo ideal es que te rindan todos, sería lo más, pero esto nos hace ver que tenemos tres cajas o tres fuentes de ingresos. ¿Ya? Y cuando hay complementariedad, perfecto, pero también eso nos agrega efectivamente un nivel de complejidad mayor para el control. Hablábamos en las sesiones anteriores, entonces ya no tendrías que tener dos yapes, uno para separar tu ingreso o tus cuentas, tus finanzas personales y el otro para tu negocio. Tú probablemente tendrías que tener tres yapes o si es que quieres uno solo, pero con tres líneas de negocio. A eso se llama. Entonces, pasando más allá de la anécdota de Mafalda, ¿no es cierto? Ahora les presento el flujo de caja. Es difícil y hasta doloroso separar la ganancia y la inversión en las cositas chicas, pero ayuda, exacto, ayuda y nos ayuda cada vez más. Bien, ese dibujito que hemos visto donde el dinero es el rey que está con su coronita, todo eso es un flujo de caja. Y un flujo de caja que ahora lo vamos a ver después en un cuadro, ¿ya? Pero es lo mismo, solo que lo hemos traducido en números y ahora, pero primero lo hemos puesto de forma sencilla. El flujo de caja, mis queridas compañeras, es una herramienta que nos permite evaluar la salud financiera del negocio, ¿ya?
Si yo tengo 3 negocios, debería tener, aunque no lo crean, 3 flujos de caja para poder separarlos y poder ver bien. Hablábamos, sí es un poco difícil, y hablábamos al inicio en el primer taller, si mal no recuerdo, que una de las recomendaciones que se da siempre para cuando hablamos de emprendimiento y cuando uno es la emprendedora, cuando uno es la que hace todo, cuando uno es la directora de la orquesta, cuando uno ve la parte administrativa y todo, lo mejor es asignarnos un sueldo para justamente evitar que se nos vayan en cositas chiquitas las cuentas, ¿ya? Y el otro aspecto importante de este flujo de caja es que es un movimiento de ingreso y salida de dinero. Ingreso y salida de dinero. Ingreso y salida de dinero. Este flujo de caja, les digo algo, no es nada científico, ¿ya? Este flujo de caja no necesita tener una especialidad y maestría. La buena noticia es que este flujo de caja es una suma y resta, nada más. Así es, de simple. Nuestro flujo de caja es una suma y resta. Y como es una suma y resta, lo que sí tener para esto es justamente tener un registro auxiliar o un control en su cuaderno de notas o en su libretita, así como la de Lara, poder registrar las fechas y los conceptos de los cuales se registran los ingresos o las salidas de dinero. Si ustedes tienen eso a la mano, lo pueden hacer. Si no lo tienen a la mano, porque yo sé que a veces no lo tenemos a la mano, tenemos que dar el primer paso. Y el primer paso es, yo me comprometo a hacer mi registro. Porque una ventaja del flujo de caja, chicas, amigas, es que es una proyección. Y muchos me dicen, sobre todo los varones, cuando yo trabajo con emprendedores y empresarios varones, no, yo no proyecto porque no se cumple, porque mañana cayó la lluvia y no pude entregar mi mercadería. No, nosotros como empresarios, como emprendedores, nos tenemos que hacer el hábito de dar ese primer paso. Y el primer paso es hacerlo. Y les voy a explicar por qué razón lo tenemos que hacer. Muy bien, ahora vamos al siguiente punto. Este flujo de caja tiene 3 elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta ahorita. Primero, nosotros necesitamos saber cuánto efectivo, cash, que es lo que mueve, entra y sale de la caja. Eso es lo importante. Y tenemos, como les mencioné, 3 aspectos. El primero es operaciones. Las operaciones tienen que ver todo con el negocio, con la venta, con lo que cobro, con lo que pago, con lo que compro la harina, con lo que compro mi insumo, con lo que pago la luz, con lo que pago el alquiler. Y obviamente lo que me interesa a mí es que mis ingresos ingresen producto de mis ventas. Luego tenemos un rubro de inversiones, pero la inversión no es la típica inversión de que yo invierto en el banco, invierto en la bolsa de valores, no, sino para mí un activo es una inversión, porque es tu inversión de la empresa, compra o venta de activos. Por ejemplo, compré que les dije, la amasadora o la batidora. Y la venta sería cuando de repente ya no lo necesito o ya está viejito y lo quiero dar de baja. Y el tercer rubro es el financiamiento. Seguramente muchas están familiarizadas con esto, ¿ya? El financiamiento es deuda, son préstamos, pueden ser sobregiros que tenemos, también son los pagos de capital, lo que devolvemos, el pago de intereses, ¿ya? Y acá viene el asunto. ¿Dónde creen ustedes que debería estar el mayor monto de ingresos en nuestro flujo de caja? Tiene que ser de la venta. Tiene que ser de la venta, porque si nuestro mayor ingreso viene de financiamiento y de deuda, tiene un mayor costo para nosotros. ¿Ok? Y entonces, cuando yo tengo mayores ventas, mayores ingresos, puedo tener un flujo de caja un poco más
más moderado, menos negativos, por decirlo así, lo vamos a ver, pero eso me da tranquilidad y me da respiro. De acuerdo a cada negocio y cómo ustedes tengan su negocio, de repente ustedes plantean campañas, plantean situaciones específicas de venta, donde tus operaciones giran mucho más rápido, ¿no es cierto? Y probablemente no necesitas tanto financiamiento. Con el flujo de caja uno se puede dar cuenta de dónde viene todo el dinero. Y eso es lo importante y eso lo vamos a ver ahora al finalizar en una hoja de Excel. Pues muy bien, ahora yo les voy a contar cuál es la utilidad y la importancia del flujo de caja. Mis queridas compañeras, amigas de Lara, como la comunidad Lara, el pez muere por la caja. Esa es la vitalidad y la importancia. Nadie quiere estar con la soga al cuello. Nadie quiere vivir a sobresaltos. Nadie quiere tener más problemas de lo necesario, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia del flujo de caja. Y cuando me refiero a que el pez muere por la caja, es porque se le va el agua y se murió el pez. Un pez sin agua ya no vive. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tú tienes que aprender a manejar tu liquidez, porque sin liquidez tú no puedes continuar el negocio. Entonces, preparar un flujo de caja con suma y resta nos permite anticiparnos a problemas de caja. O sea, si yo sé que la próxima semana no tengo para pagar algo y cuando puse en orden mi caja veía que me sobraba. ¡Ah, qué bueno, Erika! Cuando puedes invertir más. Cuando nos puede anticipar, o sea, nos puede decir en qué momento necesitamos un fondeo, un préstamo o más capital para no parar la máquina. ¿Ya? El flujo de caja nos permite ver y comprender la viabilidad del emprendimiento. En el segundo taller que hablábamos sobre la utilidad y el rendimiento, veíamos que habían dos indicadores, ¿no es cierto? Un indicador era mi rendimiento sobre las ventas, pero otro indicador era cuándo recupero mi capital. ¿Y a quién no le interesa saber cuándo recupero mi capital? Esa es la viabilidad del emprendimiento. Para eso también nos sirve el flujo de caja. Pero lo más importante, el flujo de caja en un solo cuadrito te permite tener una mejor comprensión y un mejor panorama de tu negocio. Te permite analizar si tú, por ejemplo, que vendes al crédito, si tú vendes 100% al crédito y no te pagan a tiempo, fuiste. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo que pensar en una estrategia para ver cómo recompongo la estructura de mis ventas. De repente puedo ir cambiando 70% al crédito a 15 días y 30% al contado. O sea, tienes que pensar en qué cosas puedes hacer mejor. Y también, por ejemplo, de repente estoy tomando mucho financiamiento. Tal vez lo mejor es ver, de repente cambio y sustituyo. Mejor puedo hacer un aumento de capital. O de repente te puede decir, no es necesario tomar fondeo ahora. O sea, nos puede permitir analizar de muchas maneras. Y todo el tema del fondeo y el financiamiento lo vamos a ver en nuestra próxima sesión, la sesión del jueves, que es nuestra cuarta sesión, que habla sobre eso, los socios financieros. Entonces, yo les digo, estimadas amigas, el flujo de caja, primero, es la herramienta más sencilla de hacer, porque solamente necesitas aritmética básica, suma y resta. Entonces, no hay excusas. Y yo les quería comentar que en el taller anterior veíamos justamente los temas de los márgenes y todo lo que implica, ¿cierto? Pero también veíamos que solo hablábamos de la utilidad y cómo podíamos estimarla teniendo en cuenta el tema de asignarme un sueldo y esto. Pero eso no es tan importante como el tema del flujo de caja. Y el flujo de caja, ojo, no tiene que ver con rentabilidad. Y cuando tenemos
esta posibilidad de tener 2 o 3 líneas de negocio, por llamarles así, a sus 2 o 3 emprendimientos, significa que el emprendimiento del balón de gas que nos comentaba alguien o el de la venta de la bodega está financiándote algo, te está financiando la caja tal vez de tu negocio principal. Pues muy bien, entonces ahora que ya tenemos la claridad del flujo de caja, que es lo más importante, nos vamos a ir a nuestro Excel para compartirles algo. Un ratito, por favor, voy a dejar de compartir esto. Y nos vamos a ir al Excel. Y lo primero que quiero que vean acá es que no nos debemos asustar con este cuadro. Yo les cuento que cuando yo trabajaba con estos productores que se dedican al engorde de ganado y al engorde de trucha y al engorde de todos los alimentos, la mayoría son varones, ¿ya? Y eran las esposas las que llevaban todos los números. Y cuando yo preguntaba por qué, todos los señores así, al unísono me decían, es que las mujeres son más ordenadas, señorita. A mi esposa no se le pasa ninguna. Y creo que esa es la fortaleza de nosotras. Entonces nosotras estamos en capacidad de hacerlo, porque yo creo que todas, mal que bien, tenemos la información clara en nuestra mente. Ahora nos pasa, debemos ir al próximo paso de pasarlo a un cuadrito. Este es un cuadro en Excel que yo he traído con un ejemplo. Lara les va a compartir a ustedes el archivo en Excel limpio, es decir, en blanco, para que ustedes puedan completarlo. Entonces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, el flujo de caja es un horizonte de tiempo que por lo general se hace anual, mes por mes. Cuando empiezan algunas empresas, algunos emprendimientos, a veces yo les sugiero que lo hagan de manera semanal. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener un mayor control. Al inicio siempre es más difícil registrar todo, pero si nos acostumbramos y generamos el hábito y después ya lo tenemos ordenadito, lo podemos hacer de manera mensual. Ahora, acá hay, primero vamos a ver los rubros, ¿ya? Ahí están los rubros del flujo efectivo operativo, que es lo primero que he visto, que tiene que ver con nuestras ventas. Si ustedes se fijan acá, en la primera parte se registran los cobros por las ventas que hiciste al contado, tus cobros de ventas pasadas y que recién te están, o sea, tú has vendido al crédito y te han pagado hoy día, después de 15 días, eso también se registra acá. Luego vemos las salidas de dinero o los egresos, que tienen que ver con los costos de producción, cuando has pagado sueldo, cuando has pagado tal vez la seguridad social, has pagado a proveedores o has comprado mercadería, etcétera. ¿Ya? Luego les voy a explicar cómo funciona la fórmula. Luego tenemos la otra partida que es el flujo de inversión, ¿cierto? Si tú compras o vendes activo fijo para tu propio emprendimiento. Y finalmente tienes acá el financiamiento, ¿cierto? Entonces, en los ingresos es lo que ingresa a caja. Si tú has tomado un préstamo, ingresó un préstamo a caja. Si tú has tomado de la tarjeta de crédito, ingresó a caja. Y luego, ¿cómo pagas esto? Hay pago de intereses, hay devolución de los préstamos bancarios, hay pago de dividendos si tuvieras que hacer, que en muchos casos esto no aplica a nosotros, o de acciones. Entonces, cada uno tiene una línea de ingresos y tiene una línea de egresos. Y en estas celdas que ustedes acá tienen, por ejemplo, ustedes van a registrar lo que corresponde a su negocio y a su emprendimiento en el mes que corresponde. Bueno, si ustedes tienen lo histórico, podrían llenar enero y febrero. Y a partir de marzo podemos hacer proyectado y luego lo comparan con lo que han ejecutado para ver cómo está. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, que era de la panadería La Rendidora, ¿no es cierto? Yo he puesto los números aleatorios un poco para jugar y para ver cómo es esto. Si uno, chicas, la única razón por la cual no podrían tener un flujo de caja es porque no tienen la información organizada. La única razón, porque acá no necesitan, como le digo ayer, ustedes van a si yo borro todo esto, si yo, por ejemplo,
saco de acá y le pongo cero, todo cambia, ¿ya? O sea, ustedes no tienen excusa para decir, no, es que no sabía cómo hacerlo. Solo tienen que llenar cuánto vendieron al contado en este mes y cuánto cobraron del crédito. ¿Ok? Igual, cuánto fue tu salida de dinero en sueldos, en pago a proveedores, en alquileres. Si tú tienes esa información, tú no vas a tener ninguna dificultad para armar tu flujo de caja. Ok, entonces vamos a ver. En este caso, solo he hecho 4 meses para no llenar toda la tabla. Ah, y acá les quiero decir algo. Cuando Lara les envíe el archivo, ustedes pueden llenarlo en Excel para aquellas que están familiarizadas con Excel. Si no, pueden pedirle a alguien de la familia que les imprima el archivo. Y ustedes en una hoja, va a salir impresa, ahí pueden registrar su información. Muchas veces al inicio es más fácil trabajarlo en la hojita impresa porque es parte del hábito que nosotros vamos a ir organizando. Entonces, ¿qué significa? Miren, yo lo puse a propósito. Vamos a ver acá. Ok, miren, vamos a borrar este préstamo de 6,000. Acá está el saldo de la caja. Miren, chicas. Este saldo está en negativo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, bueno, hemos ido hasta abril. Está negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren, como que al inicio tiene poca venta, ¿no es cierto? Miren, marzo vendió 500, pero sus gastos en producción son como 3,500. Más o menos su tipo de producción para sacar la producción que ella tiene es como más de 3,000. Y entonces viene don dinero y conseguimos un préstamo del banco que es más o menos como, miren, 6,000. Y fíjense cómo le cambia la vida, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ilusión que nos da el financiamiento. Pero, ¿cuál fue la utilidad de este flujo de caja? Chicas, nos permitió saber que si ella no tiene, esta empresa, no tiene un préstamo de 6,000 soles ahora, ella ya no resistiría. O sea, si alguien no le da 6,000, que puede que sea préstamo, pero también puede ser que sea mayor capital, ¿no es cierto? No le da los 6,000, ella va a tener negativo. Ahora, acá podemos ver, ella necesita incrementar las ventas, porque con este tema de producción, de acuerdo al cálculo que decíamos en la nueva anterior, tiene para poder vender más. Entonces es un tema de venta. También podemos ver acá, cuando veamos el tema de inversión todos los fondos que ingresan o que salen de dinero, cuánto ella necesita. Si yo le pongo 1,000, por darles un ejemplo, va donde la amiga y se presta 1,000 de la amiga, igual sigue siendo negativo. Quiere decir que no es suficiente. Ahora, si esta persona vendiera acá 5,000, porque ya lo pudo vender en una ocasión, y lo vende acá 5,000, por dar un ejemplo, qué bonito sería, ¿no es cierto? Usted me va a decir, el papel aguanta todo. ¿Ya? Vamos acá. No necesita préstamos. No necesita préstamo en este flujo de caja, pero puede ser que algún día, durante la semana o durante el mes, ella pueda tener algunos vacíos. Pero como alguien dijo, si este tiene saldo positivo, quiere decir que por ahí tiene algún fondito en alguno de los días y ella podría programar pagos cuando tiene eso. Entonces, el flujo de caja nos permite vivir con tranquilidad. ¿Alguien me puede decir que no quiere vivir con tranquilidad? No conozco personas. Todas las personas quieren vivir con tranquilidad. Y muchas personas para eso, la mayoría necesitamos tener las cuentas claras. Ojo, le vuelvo a repetir. Nosotros para elaborar el flujo de caja no necesitamos la ayuda de un contador. No necesitamos la ayuda de una persona extraordinaria. Si alguien tiene un hijo, dígale que les ayude a usar, porque esto es una hoja de Excel básica. ¿Ya? Lo importante es ponernos como propósito que yo quiero armar mi flujo de caja para poder tener un mejor entendimiento
ya les dije, de mi negocio, quiero tener y saber la viabilidad de mi emprendimiento, pero sobre todo quiero anticiparme a tener problemas de dinero. Muchos de nosotros lo tenemos en la mente, pero les digo, de todas las maneras posibles, es mucho mejor tenerlo en un papel para que todo el mundo comprenda, pero sobre todo para que tú puedas comparar. Estimadas, ustedes en algún momento van a tener que comparar lo proyectado con lo real. Y ustedes van a sentir una inmensa satisfacción cuando lo hagan. Así que yo voy a compartir con Lara este archivo, del Excel con una planilla en blanco para que ustedes lo puedan registrar. ¿Ya? Si ustedes tienen alguna duda en el registro o alguna consulta, la pueden trasladar a Lara, y Lara, Alessandra y el equipo me va a pasar a mí la información, y yo con el mayor de los gustos puedo ayudar. Eso sí, tienen que tener su información. Yo les puedo ayudar a interpretar cómo está quedando tu caja, qué te está diciendo este número. Y eso es lo que tenemos que aprender. Esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer para poder pasar a la acción. Sí, a veces cuesta colocar los números. Al inicio nos cuesta a todos, al inicio nos cuesta a todos. Pero una cosa más que yo quería complementar. A veces nosotros pensamos que me lo haga mi contador, o voy a pagar a alguien para que lo haga, ¿no es cierto? Ok, bueno, si el contador o alguien te lo va a hacer, te lo va a entregar en ese momento y te va a explicar, ¿ya? Esa es la utilidad. Si te entrega un papelito porque en el banco te pidieron para un requisito, para un préstamo, y tú ni siquiera sabes de qué se trata, no te va a servir. Por eso yo les invoco a que repensemos en este círculo del dinero y todo lo que da vuelta en cuanto a tu negocio y tu emprendimiento. Eso es todo, mis queridas amigas. Alessandra, un gusto como siempre. Cualquier consulta, estoy acá para poder atenderla. Y ahora te envío el formulario, esta plantilla, para que las chicas puedan utilizarlo.